Bien, hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz y les voy a enseñar el curso de química. Seguramente algunos ya me conocen, seguramente algunos no. La verdad, me da gusto volver a enseñar a esta institución. Espero pues nos podamos ayudar mutuamente. Ustedes ayudan mucho a un profesor cuando le ponen bastantes ganas, bastante empeño, bastante imaginación a los cursos que ustedes llevan. Bueno, en este caso el curso de química. Chicos, como ustedes ya se han dado cuenta, las clases van a continuar siendo virtuales. Esperemos que no sea todo el año escolar. Esperemos que sea únicamente algunos meses. Hay que esperar, hay que tener la mente positiva que esto va a modificarse. Bueno, chicos, nada más. Bienvenidos a este nuevo año escolar. Yo espero que les vaya muy bien, no solamente en el curso de química, sino en todos los cursos. Espero también les pongan muchas ganas. Sé que la situación para ustedes tampoco es muy sencilla, porque comprender en modo virtual pues no es lo mismo que comprender en modo presencial. Pero ¿saben qué? Hay que ponerle, como les digo, bastante ganas. Esto es un proceso de adaptación, así que hay que adaptarse a estas nuevas formas y adelante, hay que tratar de hacerlo. Recuerden que cuando estudiamos, muchas veces la situación se puede poner complicada porque no comprendemos, no entendemos una clase, pero eso no quiere decir que la abandones, sino más bien tienes que perseverar, tienes que ser constante en tu esfuerzo. Tal vez al inicio las cosas se hacen complicadas y es lo más normal del mundo. Todo al inicio tiende a ser complicado, porque no forma parte de nuestro modo de vida, por lo que como no forma parte de nuestro modo de vida se hace complicado. Es decir, lo nuevo siempre es complicado, es así. Para nosotros los profesores, pues esto de la virtualidad en algunos casos ha sido complicado, ¿no? Para unos más que otros inclusive. Pero a medida que ha pasado el tiempo, las cosas se han ido de repente mejorando un poco, ya que el mismo profesor se va adaptando, va haciendo parte de su vida esto del modo virtual. Lo mismo tienen que hacer ustedes, chicos. Tienen que ir adaptándose poco a poco a esta forma de hacer la clase. Y otra vez les digo, hay que ponerle bastante empeño. No tendría sentido tener excelentes profesores, tener profesores que se dedican bastante a su clase cuando el alumno sencillamente no quiere aprender. Si el alumno se resiste a aprender, si el alumno le pone obstáculos a cada cosa que el profesor le va enseñando, pues sencillamente no vas a poder aprender. Así yo traiga al señor Einstein o al señor Newton que te enseñe química o física, pues si tú no quieres aprender, no vas a aprender. Eso siempre considérenlo. ¿Sí? La clase necesita que ustedes, los alumnos, pongan el mayor esfuerzo posible y la mayor disciplina, porque esta vez lamentablemente no tienen al profesor al costado para que te ayude, para que te exija, para que te motive presencialmente, ¿no? Ustedes prácticamente están frente a una pantalla, ¿no? Y al profesor detrás de ella. Sé que es diferente, pero hay que poner bastante disciplina para poder comprender, cumplir con las tareas, con los trabajos, prestar mucha atención a la clase. Bien, chicos, bien, seguramente les iré comentando más cositas por ahí que no necesariamente son del curso, eh, para de alguna manera tratar de que ustedes pues puedan comprender y encontrar mayor herramientas para que puedan aprender el curso. Nada más, nada más. Vamos a empezar entonces con nuestro primer capítulo del curso. Ya les dije, el curso se llama Química y vamos a empezar.
Nuestro primer capítulo va a hablar acerca del átomo, pero antes de empezar con esto del átomo, quisiera decirles algo. Yo voy a quizá ir explicándoles pasando diapositivas, eso va a ser lo más normal. Le voy a explicar la teoría, ¿no? La teoría de la forma más concisa, de la forma más detallada y utilizando un lenguaje bastante apropiado para chicos de tercer grado de secundaria. Voy a tratar de no utilizar un lenguaje técnico, porque la verdad no nos ayuda en nada. A mí como profesor y a ustedes como alumnos, no nos va a ayudar mucho que yo utilice un lenguaje técnico. No, no tiene sentido. Tal vez yo me voy a lucir, pero ustedes no van a entender nada. Y eso no es el chiste, pues. La idea es que ustedes puedan entender. ¿Qué más? Yo les voy a agradecer que mientras yo les explique, no lean la diapositiva. Por favor, solamente escúchenme. ¿Sí? Por ahí sí, denle un vistazo general, ¿no? Porque les va a llamar la atención. Pero no concentren su, no se concentren en leer y me pongan a mí a un costado y solamente lean ustedes, porque eso lo pueden hacer en mi ausencia, ¿sí? Eso lo van a hacer en mi ausencia, la lectura. Pero primero, lo primero es escuchar al profesor, ¿de acuerdo? Tienen que escucharme primero a mí, me escuchan a mí y luego, seguramente ya cuando yo no esté, ustedes pueden hacer la lectura, que es importante también. No digo que no deben leer la diapositiva, al contrario. Si pueden, imprímanla y denle una lectura. Y la van guardando, ¿no? Como si fuera su cuadernos. Eso sí, sí deben hacer. Pero mientras yo explico la clase, por favor, presten atención nada más. En la clase también voy a proyectar, o mejor dicho, voy a pasar simulaciones. Hoy día, por ejemplo, les tengo una simulación del átomo. Cada vez que el tema se preste a la simulación, yo voy a pasar una simulación. ¿De acuerdo? Sí, también en eso también consiste la clase. Luego de explicarle la teoría, voy a desarrollar ejercicios. Voy a desarrollar ejercicios. ¿Ven? Acá tengo ejercicios para desarrollar, pero eso lo vamos a ver en un momento. Al finalizar los ejercicios prácticamente estamos terminando la clase. Les voy a encargar algunos pequeños e inofensivos ejercicios, así les llamo yo. Pequeños e inofensivos porque en realidad son bastante sencillos. No son como los ejercicios que hemos trabajado en la clase, sino mucho más básicos, mucho más sencillos. De verdad. ¿De acuerdo? Así que eso también hay que tenerlo presente. Nada más, esos ejercicios me lo van a presentar ya sea por Classroom o de la manera que ya les indicaremos, ¿sí? Todavía recién me he incorporado a la institución, así que todavía no tengo todavía muy claro cómo vamos a presentar los ejercicios, pero sí van a haber ejercicios y esta semana seguramente vamos a enterarnos cómo es que van a presentar esos ejercicios. Por lo demás, no se preocupen todavía. ¿De acuerdo, chicos? Bien, espero haber despejado alguna de las dudas. Seguramente van a haber más dudas y también estoy seguro me las harán llegar. Bien, nada más chicos, vamos a hablar del átomo. Tengo una simulación, como les dije, les voy a indicar. Está por aquí, acá está. Bien, miren, esto ustedes en este momento están viendo un átomo, ¿sí? Un átomo, pero este átomo está vacío. A ver, primero, ¿qué cosa es el átomo? El átomo se define como la mínima unidad de un elemento químico, que tiene la capacidad o la característica de conservar las propiedades de dicho elemento químico. Ya sé, no me entendieron nada. ¿Por qué? Porque todavía no entienden mucho qué cosa es un elemento y qué cosa es un átomo. Primero hay que entender que un elemento puede estar conformado por un átomo o por varios átomos. A eso se define como elemento químico. Y el átomo viene a ser la unidad de ese elemento químico. Es como que el elemento fuera una pared. Imagínense que hay una pared de muchos ladrillos, digamos de 100 ladrillos. Pues a esa pared se le llamaría elemento químico. ¿Por qué? Porque una pared está formado de unidades estructurales. A cada una de esa unidad se le llama ladrillo.
Bien, el ladrillo sería el átomo, chicos. ¿Sí? Pared es como elemento y ladrillo es como átomo. El átomo es la mínima unidad de un elemento químico que mantiene las propiedades de dicho elemento. Claro, es que si la pared tiene una característica determinada, eso se debe a la calidad de su ladrillo. Por ejemplo, si la pared es de color roja, es porque el ladrillo es rojo. Si la pared es blanca, pues es porque el ladrillo es blanco. Por favor, no vayamos a pensar, profe, pero si la pinto y todo lo demás, no. Sí, por favor, no hagamos complejo el ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, vamos entendiendo un poco. ¿Qué más? Si el ladrillo es de mala calidad, es decir, se perfora fácilmente, el viento tiende a erosionarla, pues la pared también será de mala calidad. ¿Se dan cuenta? Si el ladrillo no es muy compacto, la pared tampoco será compacta. ¿Me dejo entender? Pues, ¿qué quiere decir entonces? Que las propiedades de la pared están determinadas por sus ladrillos. Lo mismo pasa con un elemento. Las propiedades de un elemento están determinadas por su átomo. Por eso se dice que el átomo mantiene las propiedades de dicho elemento químico. Estoy seguro me estoy dejando entender, chicos. Y si no, ya saben, tienen un video el cual pueden retrocederlo hasta el momento que lo necesiten hacer, de tal manera que vamos procesando la información. Una cosa más, chicos, antes de continuar. Por favor, no memoricen los conceptos que yo voy dando. Traten de comprenderlos. Como les dije, voy a tratar de usar un lenguaje adecuado para que ustedes comprendan esto. No tanto memoricen, ¿sí? Lo comprendan. Es mi idea, es lo que busco. Quiero que ustedes comprendan la clase, no la memoricen. Sí, van a haber cuestiones matemáticas que sí hay que memorizar, por ejemplo, formulitas. Hay que memorizar, lamentablemente las formulitas sí, pues hay que memorizarlas, pero no es para nada complicado. ¿De acuerdo? Ya, por favor, eso les voy a pedir también. Traten de comprender como cuando la profesora de primaria te contaba un cuento y lo que hacían todos no era ver, me memorizo y me memorizo y me golpeo la cabeza para memorizarme el cuento. Y luego trato de contar el cuento a mi hermano o a mi compañero al pie de la letra como me contó la profesora. No es así. Es una tortura eso de tratar de memorizarse algo. No es así. El cuento te lo contaban para que tú lo comprendieras, para que veas el mensaje que hay dentro seguramente y para que luego tú lo puedas reproducir, pero contándolo a tu propia manera, sin salirte de, de lo, de lo cierto del cuento. Por supuesto, tú no vas a elaborar tu propio cuento. No. Tienes que contar el cuento tal y como es en realidad, pero con tus propias palabras. ¿De acuerdo? Esa es la idea de comprender. Que ustedes puedan luego comentar la clase, pero utilizando sus propias palabras. Basta con ver un pedacito nada más del texto, ustedes puedan desenvolverse y explicarlo con sus propias palabras de qué trató la clase. Por supuesto de que no lo van a hacer idéntico al profesor. El profesor pues esto lo ha visto varias veces. Ustedes tal vez poquísimas veces. Pero lo mínimo necesario está bien, chicos. Poco a poco vamos a construir un buen aprendizaje. Estoy seguro que sí, están en tercero de secundaria todavía. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Ven? En esta X continuamos el átomo. Les decía entonces que el átomo era la mínima unidad de un elemento químico, el cual eh, mantiene las propiedades de dicho elemento. El átomo está formado de dos partes. Una parte llamada núcleo, que está en la zona central, aquí, en esta X, el núcleo, y luego está la zona extranuclear, que está fuera del núcleo. Esta zona extranuclear está formada por niveles energéticos. Por ejemplo, acá tenemos un primer nivel y luego tenemos un segundo nivel. En la zona extranuclear están los electrones. Los electrones están en la zona extranuclear. ¿Y qué hay en el núcleo? Profesor, dirán ustedes. Pues algo que se llama protones, ¿ven? Por ejemplo, si yo le coloco un protón a este átomo, de inmediato adopta el nombre de hidrógeno. Si le pongo otro protón, se llama ahora helio. Si le pongo otro protón, litio. Otro berilio. Otro boro. Otro carbono, por ejemplo. ¿Ven? Le saco un protón, profe. Boro.
Le saco otro protón, berilio. Ah, mire, profe, o sea que usted aquí está indicando que la cantidad de protones de un átomo determina la identidad de ese átomo. Efectivamente, chicos, los protones en un átomo son su identidad, son como si fueran sus genes. En nosotros, nuestros genes determinan nuestra identidad. Bien, en el átomo, si bien es cierto, no es un ente con vida, pero los protones determinan su identidad. Si yo aumento el número de protones, pues el átomo cambia de nombre, cambia de identidad. Quedémonos con carbono. Es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. El número de protones determina la identidad del átomo. Profe, y los neutrones, vamos a ver. No, no cambia de nombre. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo en realidad, ¿no? Sigue siendo lo mismo. A ver, aumentamos, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? No pasa nada, sigue siendo carbono. Sigue siendo carbono. Por lo que los neutrones no tienen nada que ver en la identidad del átomo. Un átomo puede perder neutrones y no ha perdido su identidad. Pero si pierde protones, sí pierde su identidad. ¿De acuerdo? Cuando se habla de fisión nuclear, ¿saben lo que pasa? Se bombardea el núcleo del átomo. Imagínense que bombardeo el núcleo del átomo de carbono, pues se rompe el núcleo y se forman quizá dos nuevos núcleos de 3 protones cada núcleo. Entonces se forman dos nuevos átomos a partir de uno de carbono llamado litio. A eso se le determina reacciones nucleares, que vamos a estudiarlo, si no me equivoco, más adelante. Por lo pronto, no vamos a destruir nuestro núcleo, por lo que vamos a conservar al átomo de carbono. ¿De acuerdo? Bien, en el núcleo, básicamente, fundamentalmente encontramos dos tipos de, de partículas, los protones y los neutrones. A ese conjunto de partículas se le llama nucleones fundamentales. ¿A quién, profe? A los protones y a los neutrones se les llama nucleones fundamentales, no se olviden, ¿ya? Que no se preocupen, está anotado en las diapositivas también, pero de todas maneras les estoy dando esa observación. Nucleones fundamentales. Si yo les preguntara en este momento, ¿cuántos nucleones fundamentales existe en este momento en nuestro átomo? Pues habría que contar. Existen en total 6 protones y 5 neutrones, pues hay en total 11 nucleones fundamentales. Hay 11 nucleones fundamentales. Eso quiere decir que su número de masa es 11. El número de masa nos dice la cantidad de nucleones fundamentales que hay en el núcleo. Eso se llama número de masa, es decir, es la suma de protones con neutrones. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Casi estamos terminando, de verdad. Todo lo que estoy diciéndole está anotado. Las bolitas de color azul son los electrones. Los electrones no pueden ir en el núcleo. ¿Se dan cuenta? No pueden ir en el núcleo. Ahí está. Lo que estoy haciendo en este momento es construir un átomo neutro. Ven acá, dice ion positivo. Ahora después, en un momento, les explico esto. Voy a construir un átomo neutro. ¿Cómo, profe, va a hacer un átomo neutro? Dirán ustedes. Pues para hacer un átomo neutro, primero tengo que ver cuántos protones tiene. Ah, tengo en total 6 protones. Los protones tienen carga positiva, por lo tanto son partículas positivas. Entonces, si yo quiero hacer un átomo neutro, tengo que adicionar también 6 partículas pero negativas. Los electrones son partículas negativas. Y como hay 6 protones, entonces para hacer un átomo neutro, fíjense lo que va a pasar aquí. Aquí miren, en esta parte, se hizo el átomo neutro. ¿Qué cosa es un átomo neutro? Un átomo neutro es aquel átomo en el cual el número de protones es igual al número de
electrones. ¿De acuerdo? Eso es un átomo neutro. ¿Qué pasaría si el átomo de carbono perdería un electrón? Es decir, se lo entregó a otro átomo. Miren, si pierde un electrón, se convierte en un ion positivo. Profe, y si gana un electrón más, es decir, se lo gana a otro átomo que está por ahí merodeando, se convierte en un ion negativo. Ahora les explico. Bien, chicos, espero estemos entendiendo varios conceptitos por ahí: átomo neutro, núcleo, número de masa, número de nucleones, el concepto de protón, su importancia, los neutrones. Profe, ¿cuál es la finalidad de los neutrones en el átomo? Fíjense, chicos, los neutrones son tan importantes en el átomo que si los neutrones, estas bolitas blancas, no estarían y solamente estarían los protones y los electrones, pues los electrones serían arrastrados por los protones al núcleo. Los electrones, claro que acá no se puede hacer esa jugadita, pero sí, claro que si eso existiría, si los neutrones no estarían, chicos, si los neutrones no estarían, pues lo que pasaría, lo que pasaría sería lo siguiente: los electrones serían atraídos por los protones porque cargas de signos opuestos se atraen y el átomo se convertiría en un ente inestable y con ello sencillamente se descompone, por así decirlo. Esa es la funcionalidad de los neutrones: hacer que el átomo permanezca estable, es decir, que exista. Bien, chicos, los electrones son cargas negativas. ¿Y para qué sirven? Los electrones lo que hacen del átomo es que éste se pueda enlazar a otro átomo. Por ejemplo, imagínense que hay un oxígeno merodeando alrededor del carbono. ¿Qué va a pasar? El oxígeno se va a querer unir al carbono. El carbono le va a aceptar. ¿Y saben qué? El carbono va a perder dos de sus electrones. ¿Y a quién se los entrega? Al oxígeno. Los electrones, el átomo los utiliza para poder unirse a otros átomos. Pero cuando los electrones son utilizados, por ejemplo, cuando se pierden electrones, los átomos pierden los electrones, pero del último nivel. Los del primer nivel, en este caso este de acá, siempre van a ser dos. Miren, les voy a demostrar ello. Eso sí se puede. Por ejemplo, si yo retiro un electrón de aquí, automáticamente el electrón de este nivel baja. De tal manera que siempre el primer nivel tenga dos electrones. Es que un átomo no pierde los electrones de su primer nivel, sino más bien pierde los electrones de su último nivel. ¿Y cuándo los pierde? Cuando se quiere unir a otro átomo. Es decir, hay otro átomo que se los quita, que se los gana. No se olviden. Bien, chicos, vamos entendiendo un poquito más acerca de esto del átomo y el átomo neutro también. Hablemos de los iones ya para ir terminando con nuestra explicación. ¿Qué cosas son los iones? Un ion es una especie química o simplemente es un átomo que presenta carga. Un ion puede ser negativo o puede ser positivo. El ion positivo se genera cuando abundan las partículas positivas y el ion negativo se genera cuando abundan las partículas negativas. No se olviden que las negativas son los electrones y los positivos son los protones. Miren lo que va a pasar. Profe, se hizo negativo. Claro, dice ion negativo. ¿Por qué se hizo negativo? Porque está ganando negativos, que son los electrones. Mientras más electrones gane, más negativo se hace nuestro átomo. Profe, ¿por qué es negativo? Porque abundan los electrones. Y mientras más electrones gane, más negativo se hace. ¿Se dan cuenta? Un ion negativo es conocido con el nombre de anión y se llama así porque gana electrones. Así que los aniones se generan debido a que un átomo neutro gana electrones. Los aniones se generan o los iones negativos se generan
debido a que el átomo gana electrones. Por ejemplo, en este momento, nuestro átomo va a ganar un electrón, por lo que su carga es -1, porque ha ganado un electrón. Así que su carga es -1. Si gana otro electrón más, ya tendría 2 electrones en exceso, por lo que su carga va a ser -2. Si gana otro electrón más, ahora tiene 3 electrones en exceso respecto a su átomo neutro, por lo que su carga va a ser -3. Y acá sería la carga -4 por la misma razón. Este ion negativo se llama anión y su carga vale -4 porque tiene 4 electrones en exceso respecto a su átomo neutro. Si yo retiro esos 4 electrones en exceso, ¿qué va a pasar? Pues el átomo se convierte en neutro nuevamente. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Esto es un juego. Profe, ¿qué pasa si el átomo pierde protones? No, 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 no. Con los protones no se metan porque deja de ser carbono. ¿Sí? El átomo no puede perder así protones, no. El átomo pierde electrones. Miren lo que va a pasar. Ah, profe, cuando pierde electrones ya no abundan las negativas, abundan las positivas que son los protones, los rojos o naranjas. Entonces, como ahora abundan los positivos, el átomo se llama ion positivo. A eso se le conoce como catión. Los cationes son iones positivos y se generan debido a que el átomo ganó protones, no, perdió electrones. Cuando el átomo pierde electrones, se hace cada vez más y más positivo. Cada vez más y más positivo se hace el átomo. Vamos a dejarlo en estado neutro. Ya está. Por ejemplo, si este átomo pierde un protón, ahora, pierde un electrón, disculpen, ahora le falta un electrón, por lo que su carga ahora sería +1. Aquí le faltan 2 electrones, su carga es +2. Quiere decir que tiene un exceso de 2 protones, y así sucesivamente. Una carga +3 indicaría que le faltan 3 electrones. Una carga -3 que le sobran 3 electrones. Bien, chicos, ahí está nuestro átomo neutro. Hemos entendido, chicos, hemos comprendido la idea fundamental del átomo. Nos retroalimentamos un poquito. ¿Qué hemos visto? El átomo. ¿Qué es el átomo? Es la mínima unidad de un elemento químico, el cual mantiene sus propiedades. Átomo es ladrillo, elemento es pared. El átomo tiene dos partes fundamentales, el núcleo, donde están los protones y neutrones, básicamente, fundamentalmente, porque en realidad existen muchos tipos de partículas más, pero vamos a estudiar únicamente a esas dos fundamentales, protones y neutrones. A ese conjunto de protones y neutrones se le denomina nucleones, o también conocido como número de masa. En la zona extranuclear, en la zona fuera del núcleo, se encuentran los electrones. Estos se están moviendo y tienen carga negativa. Átomo neutro. El átomo neutro viene a ser aquel átomo que tiene la misma cantidad de protones y neutrones, es decir, no tiene carga, ya que no le están sobrando electrones ni tampoco le estén sobrando protones, por lo que no va a tener ni carga positiva ni carga negativa. ¿Qué cosa es un ion? Un ion es un átomo que puede tener un exceso de electrones, es decir, le sobran cargas negativas, o puede tener un exceso de protones, es decir, le sobran cargas positivas. Por ejemplo, un ion negativo conocido como anión quiere decir que el átomo ha ganado electrones. La carga vale -1 si tiene un exceso de un electrón, -2 si tiene un exceso de 2 electrones y así. Un ion positivo es un catión y se genera debido a que el átomo pierde electrones, por lo que ahora hay exceso de partículas positivas. ¿De acuerdo? Una carga +1 indica que le falta un electrón, una carga +2 que le faltan 2 electrones y así sucesivamente. Sí, eso hay que tenerlo presente también. ¿De acuerdo? Bien, bien. Hasta ahí vamos entendiendo, espero, la clase. Chicos, tienen ustedes aquí el enlace para que ustedes puedan juguetear cuantas veces quieran con esta modelación, porque en realidad también tienen otro tipo de juegos, ¿no? Tienen unos juegos también para equilibrar
un poquito, que seguramente lo vemos en otros temas. La tabla periódica también, esto no les he dicho porque en realidad no quería salirme un poco del tema, pero cuando veamos tabla vamos a regresar nuevamente a nuestra figurita. Cuando veamos reacciones químicas, geometría, también vamos a regresar nuevamente a nuestra figurita y ver otras simulaciones químicas más. Bien chicos, voy a volver a la diapositiva, no sin antes ver mi grabación, no vaya a ser que no se esté grabando chicos y ahí sí que me voy a complicar yo. Sí, felizmente se está grabando la clase. Eh, ah, bien, vamos a continuar. Fíjense, tengo acá ya las diapositivas, todo está anotado. Aquí está el átomo. Por ejemplo, este átomo de carbono es neutro, justo el que les mostré hace rato. Tiene en total 6 protones y fíjense 6 electrones. El átomo es neutro. Aquí está lo que les he hablado, el núcleo atómico, parte central. Bueno, esto no les dije, el 99% de la masa del total del átomo. El núcleo, chicos, es extremadamente pequeño si lo comparamos al tamaño total del átomo. Es muy, muy pequeñito. Pero en esa pequeñez del núcleo se concentra prácticamente toda la masa del átomo, que si yo retirara imaginariamente el núcleo del átomo, pues el átomo prácticamente se quedaría sin masa. Es como si flotara en el aire el átomo. El átomo tiene masa, en otras palabras, gracias a su núcleo. La nube electrónica o zona extranuclear, ahí se concentran los electrones y determina el tamaño. Es decir, el átomo prácticamente es una zona vacía, porque el tamaño del núcleo es extremadamente pequeño. Un núclido viene a ser la representación de un átomo, ¿no? Un núclido es la representación, donde en la parte superior y a la izquierda va el número de masa, con la letra A. Con la letra A va el número de masa, ¿de acuerdo? A eso se le llama número de masa, letra A. En la parte inferior izquierda se le llama número atómico o número de protones, la letra Z. Y en la parte inferior y a la derecha, la letra N o número de neutrones. Número de masa, número de protones y número de neutrones. Con eso se construye la famosísima formulita ASNO. A es igual a Z más N. Veamos la estructura del átomo de carbono. Su núcleo yo lo puedo hacer de esta manera, una letra C, donde en esta parte escribiría los protones, tiene 6 protones. Tiene también, ¿cuántos neutrones? Los blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 neutrones. Por lo que su número de masa aquí sería la suma de ambos, 11. 11. Ahí está el núcleo carbono, por ejemplo. Ahí está el núcleo carbono, ¿se dan cuenta? A partir de lo que acabamos de estudiar. Continuamos, chicos. Los iones también les acabo de explicar. Por ejemplo, este es un ion negativo. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene más electrones, más cargas negativas que positivas, ¿no? A ver, sabemos que tiene en total el carbono tiene un Z igual a 6, porque tiene 6 bolitas anaranjadas o 6 protones. ¿Y cuántos electrones tiene? A ver, vamos a contarlo. Tiene 3, 6, en total 8. Quiere decir que tiene 2 electrones en exceso, por lo que esto sería un ion cuya carga es 2. Pero como hay electrones en exceso, su carga es -2. Cuando es negativo, ¿cómo se llama ese núcleo? Se llama anión. ¿Y cómo lo represento? Así, miren. Dibujo una carga, perdón, el carbono, el símbolo del carbono, y una carga -2. Aquí el número de protones 6, el número de neutrones que es 5, eso no cambia para nada, y el número de masa que es 11. Lo único que ha cambiado es que la carga ya no es 0, sino es -2. ¿Por qué -2? Porque hay 2 electrones que están sobrando. Ya está, no se olvide. Anión se llama. Él se llama catión. Fíjense, a ver, ¿cuántas cargas negativas tengo ahora? Pues tengo solamente 4. El número de protones, por si acaso, no ha cambiado, sigue siendo 6.
Recuerden que los protones constituyen la identidad del átomo, así que yo no puedo cambiar el número de protones. Los protones tienen carga positiva, no se olviden, carga positiva. Y hay en total 6 partículas con carga positiva. Ahí está. Pero hay 4 partículas con carga negativa. Quiere decir ahora entonces que la carga es más 2. La carga es más 2. ¿Por qué? Porque hay un exceso de 2 protones. Hay un exceso de 2 protones. Carga más 2. La carga fue menos 2 porque había un exceso de electrones, de 2. Ahora es más 2 porque hay un exceso, pero no de electrones, sino de protones, por eso le pongo más 2. Cuando la carga es positiva, no se olviden, se llama catión. ¿Cómo lo representaría ahora? Pues acá escribiría más 2. Acá, como siempre, voy a escribir 5, acá escribo 6. Eso no ha cambiado para nada. Lo que cambia es la carga nada más. Este ion monoatómico, porque es de un solo átomo, se le llama catión divalente. Catión divalente. ¿Por qué, profe? Catión, ya saben por qué, porque es positivo, y divalente porque tiene un exceso de 2 cargas positivas. De ahí el nombre di. Si la carga fuera más 3, sería catión trivalente. Él se llama, por ejemplo, disculpen, él se llama, por ejemplo, anión divalente. Anión divalente. Si la carga fuera menos 3, sería anión trivalente. ¿De acuerdo? Anión trivalente. Representación general de un ion. Acá viene otra formulita. Es la segunda y la última, de verdad. Sabemos entonces que aquí va la carga Q. Sabemos que aquí va el Z. Aquí va el A y aquí va el N. Repasando, recuerden que el A es el número de masa. Asno, A igual Z más N. Esto siempre se va a cumplir, hasta en un ion se cumple. Z más N. Z es el número de protones o también número atómico y N número de neutrones. Esta fue la primera formulita que les puse, la formulita del ácido. Les pongo esta formulita. Cuando quiero ver cuántos electrones tiene el átomo, uso esta formulita. Número de electrones sería el valor de Z, que está acá, menos la carga. Ese sería el número de electrones. Por ejemplo, yo quisiera ver acá cuántos electrones hay. Profe, pero ya se sabe, hay en total 8. No, pero suponiendo que no sabemos, pues chicos. Entonces aplico la formulita, miren. Aquí la voy a aplicar. Número de electrones es igual, número de electrones es igual a Z menos Q. Ya está la formulita, ¿no? Ahora sigo. Profe, pero va a salir 8, ya sabemos. Pero igual, vamos a verificarlo, a ver. Recuerden que hay 8 bolitas azules. ¿Cuánto es el Z? El Z vale 6, ya está. Menos el valor de la carga. La carga vale menos 2. Hay que ponerlo. Menos 2. No es que porque aquí ya hay un menos ya no pongo el menos 2. No, nada. El menos siempre se pone. Menos por menos es más, así que queda 8. ¿Se dan cuenta? Ahí están los 8 electrones o las 8 bolitas azules. Verifica, ¿se dan cuenta? El número de electrones lo vamos a calcular así. Z menos Q. Lo mismo ustedes podrían hacer para el catión. Lo mismo. Bien chicos, vamos a practicar un poquito rápidamente. Van a ver que no es complicado nuestros ejercicios. Por ejemplo, ¿cómo se llama él? El electrón tiene carga más 3. ¿Cómo se llamará? ¿Anión o catión? ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues lo vamos a llamar catión, porque tiene carga positiva. Catión, como es 3, trivalente. Así lo vamos a llamar. Catión trivalente, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner acá el nombre. ¿Y cómo lo vamos a llamar al siguiente? Al siguiente, no, catión no, es anión, porque tiene carga negativa. Pero como tiene de carga 1 nada más, sería anión monovalente. Monovalente. No es que se hayan equivocado y han puesto menos 1 menos, cuando debe ser menos 1, no. Normalmente las cargas se expresa así, 1 menos, 3 más, que quiere decir una carga negativa, 3 cargas positivas, por ejemplo, es lo que quiere decir. ¿Ya? A ver, un ejercicio. Vamos con un ejercicio. Dice,
Un catión divalente posee 36 electrones. Un catión divalente posee 36 electrones. ¿Cuál es su número atómico? ¿Cuál es su número atómico? El catión divalente posee en total 36 electrones y nos pregunta cuál es su número atómico. Vamos a suponer que el catión es X, ya está, y es divalente, o sea, más 2, ya está, más 2. Y dice que posee en total 36 electrones. Acá ponemos entonces que el número de electrones es en total 36, ya está, 36. Y nos preguntan por su número atómico. En otras palabras, nos están pidiendo calcular el valor de Z. ¿Cuánto vale Z? Para eso nosotros vamos a utilizar la formulita entonces. Número de electrones igual al valor de Z menos la carga Q. Y vamos a continuar. Número de electrones Z no sabemos. Los electrones sí sabemos. Vamos a reemplazarlo de una vez. La cantidad de electrones es 36. Es 36. El Z no sabemos. Y la carga Q es más 2. Sería menos más 2. Y solamente queda despejar Z, chicos. Acá es menos por más es menos, menos 2. Este menos 2 pasa al otro lado como más 2. Y cuando lo sumamos con el 36 nos va a salir 38. Por lo que habrían 38 protones o el número atómico es 38. Nada más, chicos. Nada más. Sencillo. Siguiente ejercicio. Dice que el número de neutrones está en proporción de 3 a 2 con el número de protones, en un núcleo, ¿no? O en un átomo. Si el número de masa es 120, hallar el número atómico otra vez. Nuevamente vamos con nuestro átomo. Por ejemplo, ahora que sea un átomo E, un átomo cualquiera E. Ya está. Ahora dice que el número de neutrones está en proporción de 3 a 2 con los protones. ¿Cómo es eso, profe? Les explico. Acá voy a escribir a N y acá abajo escribo a los protones que es Z. Ahora, ellos dos son como 3 a 2. Es lo que te quiere decir el texto. Ahí está, como 3 a 2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el número de neutrones será, por ejemplo, 3K y el Z será 2K. Ya hemos extraído ese dato entonces. ¿Qué más? Si el número de masa es 120, recordemos que el número de masa va aquí. La pregunta es, haya el número atómico. Nos están pidiendo cuánto vale 2K. Ojo, no el valor de K, sino nos están pidiendo cuánto vale K. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el valor de K? De 2K. Ojo, no K. No hay que emocionarnos cuando nos vayan, cuando vayamos a encontrar el valor de K, sino más bien nos piden 2K. ¿Qué se cumple acá? La fórmula del asno, ¿verdad? A es igual a Z más N. Entonces vamos a decir que 120. Entonces vamos a decir que 120, que es el valor de A, es igual a Z, que es 2K, más el valor de N, que es 3K. Ahí está. Con eso me sale que 5K es 120. 5K es 120. Con eso ya puedo hallar el valor de K. 120 entre 5 es 5 por 2 es 10, 24, ¿no? 24, pero un ratito, esa no es la respuesta. Les dije hace rato, esa no es la respuesta. ¿Cuánto sería la respuesta para nuestro... Pues la respuesta para nuestro inofensivo ejercicio, vamos a hacer una barrita para mantener un poquito el orden de la clase ya. Voy a hacer acá una barrita de color amarillo para que ustedes no se me pierdan. Ya está. Entonces,
Voy a terminar el ejercicio en este lado. Como K vale 24, a nosotros nos piden 2K. Por lo tanto, 2K, que es en realidad el Z, que es igual a Z, ¿cuánto será? Será igual a 48. 2 por 24 es 48, porque el K vale 24. Y esa sería nuestra respuesta a ese pequeño e inofensivo ejercicio, chicos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nada más. Espero estén comprendiendo la clase, chicos. Espero se esté comprendiendo la clase. Vamos con un ejercicio más, como para terminar. Este de acá, número 4. Dice, el número de masa excede en 30 al número atómico. Si el número de protones es 22, hay el número de masa. A ver, vamos a ver. Tengo un átomo E nuevamente. Tengo un átomo E. Ahí está. Tengo un átomo E. Ahora dice que el número de masa excede en 30. ¿A quién? Al número atómico. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso? Lo voy a reproducir aquí. Miren, si el número atómico fuera Z, pues ¿cuánto sería el número de masa si le gana en 30? Mejor vamos con números. Vamos con números, miren. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, si el número atómico fuera 10 y el número de masa excede en 30 al número atómico, pues entonces el número de masa sería 40. 10 más 30, 40. Si el número atómico fuera 20, pues el número de masa sería 20 más 30, 50. Si él fuera 30, el número de masa sería 60. Porque tengan en cuenta que dice que le gana. Esta palabrita excede la pueden reemplazar por le gana. Le gana en 30. Le gaña no, chicos, sino le gana, ya, no se vayan a confundir. Entonces, el número de masa le gana en 30, ¿a quién? Al número atómico. Como no sabemos cuánto vale el número atómico, pues entonces voy a poner que el número atómico simplemente es Z. El número atómico va acá, ya está, Z. Y acá sería entonces Z más 30, porque dice que le gana en 30. ¿Se acuerdan? Z más 30. Ya está. Si el número de protones es 22, miren, dice que el número de protones es 22, hay el número de masa. O sea que cuando nos dicen el número de protones es 22, en otras palabras, nos están indicando que ya el Z es conocido. Z es igual a 22. ¿Por qué? Porque el número de protones es igual al número de protones. Es lo mismo. El concepto es el mismo. Por lo que ya podemos dar la respuesta, ¿no? La respuesta es bien sencilla. La respuesta es bien sencilla. Miren, ¿cómo vamos a determinar ahora el número de masa? Pues el número de masa es Z más 30. Nos piden el valor de A. ¿Y cómo vamos a determinar A? Pues A es igual a Z más 30. Acá está A, Z más 30. Pero como ya conoces el valor de Z, entonces ya puedes determinar cuánto vale A. Sería 22 más 30, eso es 52. Y esa sería nuestra pequeña respuesta. Ya está. Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. Les voy a encargar dos pequeños ejercicios. Perdón, son tres. Tres pequeños ejercicios. Para ustedes les tocó tres, chicos. Esto es bien sencillo. Hay que clasificar los dos. Quién es catión, quién es anión, con su respectivo nombre y apellido. Catión monovalente, catión divalente, anión trivalente, etc. Un ejercicio y otro ejercicio. ¿De acuerdo? Tres ejercicios. Por favor, me lo presentan. Lo más seguro es por el Classroom, pero de todas maneras se les va a hacer llegar de qué manera. Sí, chicos. Bueno, espero la clase haya sido entendida por ustedes. Cualquier duda me lo van a tener que hacer saber también. El medio también ya les diremos en esta semana.
Bien chicos, nada más, cuídense bastante, no olviden la disciplina, no olviden cumplir las reglas, por favor, cuídense bastante y nos vemos la próxima semana. Chao chicos.